y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la manifestación de la señal del Hijo del Hombre, Dios representa el ministerio de la salvación a través de Jesús, tal como lo hizo mediante el servicio del santuario en el tiempo de Moisés. El santuario que Moisés fue instruido a construir conforme al modelo celestial señalaba el sacrificio supremo de Jesús, que une con Dios a todos los que lo aceptan. Representa el arrepentimiento y el abandono de sus pecados a cambio de su justicia. Cada parte del santuario simboliza un aspecto del plan de salvación. Después de entrar en el atrio a través del portal llamado el camino, el animal del sacrificio era llevado y muerto por la mano del pecador arrepentido. Mediante este acto, el pecador reconocía a Cristo como el camino para ser unido con Dios, el Padre. Porque estos animales limpios señalaban a Jesús como el Cordero de Dios, quien entregó el sacrificio supremo en el altar de la cruz mientras aún estábamos en pecado. En la señal del Hijo del Hombre, la cruz de Jesús está representada en la constelación del Horologium, cuyas estrellas representan un reloj de péndulo que señala la hora del sacrificio de la tarde cuando Jesús murió. Te invitamos a ver el video Si fuere levantado para conocer cómo cada hora de su juicio es representada en este reloj celestial. Antes de entrar al santuario, la fuente representaba la purificación del pecado mediante el bautismo, cuando un pecador acepta públicamente a Cristo como su Salvador. El centro de la señal del Hijo del Hombre resalta el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El bautismo de Jesús fue un bautismo en su ministerio sacrificial. El río en el que fue bautizado no era solo agua, sino el caudal de sangre entregado para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Jesús fue bautizado como el ejemplo para todo creyente. Al momento del bautismo es concedido el don del Espíritu Santo, capacitando al creyente para recibir la vida perfecta de Cristo. Es un testimonio público de que el creyente ha muerto a la carne y vive en Cristo a través de su Espíritu. Te invitamos a ver la serie de 2 partes, El misterio del bautismo, para comprender más sobre el bautismo en el sacrificio que Jesús ejemplificó para nosotros. El Espíritu Santo abre entonces la puerta de la verdad al lugar santo del santuario, haciendo del cuerpo del creyente un templo del Espíritu Santo. El tabernáculo representa la experiencia cristiana después del bautismo, donde se encuentran los elementos esenciales para el crecimiento espiritual. El candelabro representa el aceite ardiente del Espíritu, por el cual discernimos las cosas espirituales. La mesa con los 12 panes de la proposición, hechos también con aceite, representa la palabra de Dios para las 12 tribus del Israel espiritual. El aceite del Espíritu es el componente divino que habita en el creyente, y en la señal del Hijo del Hombre está representado por los 2 olivos, símbolo de los testigos divinos. Ellos son la luz del tiempo en el Horologium y el pan del cuerpo del Señor en la constelación más brillante del cielo, Orión. El último elemento en el lugar santo era el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos ascendiendo por el Espíritu a Dios, mediante las cuales entramos en comunión con Él. Este altar está representado en la señal por la paloma del Espíritu en el centro de la señal. En el lugar santísimo, la presencia de Dios mismo estaba sobre el trono del arca del pacto, en la gloria Shekinah, entre los querubines. Una vez al año, en el día de la expiación,
el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a través del portal llamado la vida, para realizar el ministerio final de reconciliación entre Dios y su pueblo. Este simbolismo también puede verse en la señal del Hijo del Hombre. El arca está formada por 2 cometas que enmarcan los símbolos del fundamento del trono de Dios, los 10 mandamientos, no escritos en piedra, sino en el corazón por el Espíritu. La primera tabla es resaltada por el cometa K2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el Espíritu de Dios. No te harás imagen. No adorar ninguna imagen hecha por la herramienta del grabador. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dar falso testimonio identificándose como cristiano sin haber sido bautizado en su carácter sacrificial. Acuérdate del sábado, un marcador sagrado en el tiempo. La segunda tabla es resaltada por el cometa E3. Honra a tu padre y a tu madre, quienes se unieron y fueron fértiles como lo son los conejos. No matarás. Los asesinos son contados entre los perros fuera de la ciudad. No cometerás adulterio. Como el barco de la iglesia que está marcado con el ojo de Lucifer y ha expulsado al espíritu de verdad. No robarás. Como aquellos que copian las costumbres de los paganos que los rodean. No hablarás falso testimonio. Sé fiel hasta la muerte como el oro probado del dorado. No codiciarás. No fijes tus ojos en lo prohibido como el punto de mira en un retículo o la red de pesca de tus propios deseos. En la señal del Hijo del Hombre, la constelación de Orión representa a Jesús resucitado, quien ascendió al cielo para ministrar los méritos de su sangre en el tabernáculo celestial, intercediendo por todos los que se arrepienten y lo aceptan como su Salvador. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de la señal del Hijo del Hombre, se revela el carácter sacrificial de Jesús como el Hijo del Hombre. Él acogió la naturaleza humana para siempre, pero sin pecado. Solo Él es el camino al Padre y a la obediencia de su ley. La señal del Hijo del Hombre declara que su ministerio como sumo sacerdote terminará el 4 de junio de 2025. Ahora es el tiempo de acudir a Jesús con arrepentimiento, abandonar el pecado, rendirle tu vida en bautismo, caminando con Él en santidad. Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como fue profetizado en Apocalipsis 19, lo cual es representado de manera hermosa en la señal de su corazón. Él traerá justicia divina y retribución sobre aquellos que han decidido rechazar su sacrificio con todo su corazón. Él extiende una invitación a todos para que se arrepientan mientras aún haya oportunidad. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A medida que el mundo entra en un tiempo de angustia sin precedentes, cuando la ira de Dios sea derramada por completo sobre los impenitentes, los hijos de Dios pueden tener la certeza de su presencia, que los sostendrá y los guardará de caer en pecado hasta el tiempo señalado para su liberación, marcado en su reloj celestial.
Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Visita granjanubeblanca.org para conocer cómo se están derramando las copas de la ira de Dios y los tiempos indicados en el reloj del Padre. Levanta la mirada, cree en el testimonio que te mantendrá firme hasta el fin.